Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la maestría de Contabilidad y Auditoría que oferta la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. En esta vez vamos a ver el módulo de normas contabilidad aplicando las normas internacionales de información financiera. Mi nombre es Luis Gonzalo Merino Chávez, profesor titular de la Facultad de Administración de Empresas, profesor de la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la misma. Vamos a hablar sobre los fundamentos de las NIF. Si es que nosotros hablamos del objetivo, tenemos básicamente dos. El uno, conocer, refrescar, aplicar la normativa internacional, normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad, el marco conceptual, que son parte de las normas, no son las normas en sí mismo, y el proceso de reconocimiento, valoración y presentación de las cuentas hasta convertirlo en estados financieros. Y dos, comprender la situación económica y financiera de las entidades a través de la lectura apropiada de los estados financieros. Ya hemos de ver la gama de estados financieros que nos ofrece las normas internacionales de información financiera. Continuamos aquí uno de los múltiples cientos de conceptos que se puede dar a la contabilidad. Y aquí decimos que contabilidad es la ciencia que respalda en normas legales, principios, técnicas y normas internacionales, reconoce apropiadamente los hechos económicos, valora razonablemente los mismos y los convierte en cuentas y los presenta adecuadamente. Para convertirlos en estados financieros útiles para que la gerencia tome las mejores decisiones. Si es que se habla de hechos pasados, obviamente nos estamos refiriendo a la contabilidad financiera, y si es que se habla de hechos futuros proyectados, estamos hablando de la contabilidad gerencial. Aquí, básicamente, pequeñas diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad general. Básicamente, la contabilidad financiera, como dijimos, se refiere a hechos pasados y es de uso general, de uso externo, para los usuarios internos, como es la gerencia, los accionistas, los empleados inclusive, y externos, como son los clientes, los proveedores, los fuentes de control, organismos de control, como es el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de bancos, de compañías, etcétera, etcétera. Obviamente se utiliza esta información y se basa en hechos pasados, en hechos reales, mientras que la contabilidad gerencial es de tipo interna, es solo para usuarios internos, para la gerencia, para los accionistas, y con la finalidad de proyectarse hacia el futuro en base a presupuestos básicamente, y ver si es que lo que se ha proyectado al futuro finalmente se ha cumplido. Continuamos. Aquí tenemos las empresas versus las ONG. Una empresa son entidades económicas de propiedad individual o colectiva, cuya meta es generar ganancias, utilidades, rentabilidad económica. Versus las ONG, que son organizaciones u organismos no gubernamentales, y el objetivo de estas ONG no precisamente es llegar a obtener beneficio económico, rentabilidad económica, sino más bien esto se mide en la rentabilidad social, en el bienestar de la gente, en el bienestar de la colectividad. Aquí tenemos de las normas internacionales de información financiera, tenemos las completas,
Las completas, es decir, las que se utilizan a nivel general y en las empresas grandes, inmensamente grandes, diría yo. Aquí en el Ecuador hay muy pocas, dicen un 0,5% de 900.000 unidades más o menos. De las NIF completas se desprenden las NIF para pymes, para pequeñas y medianas empresas, que esto se desprende de las NIF completas, es decir, quien sabe NIF completas, sabe NIF para pymes también. Y también tenemos NIF para el sector público. NIC SP se llama, ¿no? NIC sector público. También se desprenden de las NIC completas, sino que aplicadas al sector público. Hay que entender que el sector público no tiene, no tiene el objetivo principal de obtener rentabilidad económica, sino rentabilidad social, una rentabilidad de tipo cualitativa que se mide en el bienestar de la colectividad. Aquí tenemos en el marco conceptual, tenemos el reconocimiento, valoración y presentación. Aquí viene lo que antes se llamaba los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora prácticamente son los mismos, pero ya no son presentados como principios de contabilidad generalmente aceptados, sino básicamente como marco referencial de las normas internacionales, postulados de las NIPS, ¿sí? Ahí tenemos algunos, la empresa en marcha, el devengado, el realizado, esencia sobre la forma, revelación suficiente, ente contable, uniformidad, razonabilidad, comparabilidad, conservatismo, partida doble, ¿no? Recuerden la partida doble, cuando recién aprendíamos contabilidad. No hay deudor sin acreedor. Aquí tenemos la nueva forma de cómo presentar las normas internacionales de información financiera. En primer lugar, reconocer apropiadamente los eventos por la esencia económica. Es decir, la formalidad queda en segundo plano y lo que prima es la esencia económica. Ya cuando demos algunos ejercicios daremos, prácticamente indicaremos de qué se trata esto. El valor razonablemente, es decir, el valor razonable es un valor que se asemeje al valor real, ese es el valor razonable, ¿no? Porque prácticamente recuerden que, por decir algo, un terreno, una casa, el valor real de la casa, por decir, es $100,000. Si usted le vende este momento, le venden $100,000. Pero contablemente está constando en $15,000. Contablemente está anotado ahí en los libros de contabilidad a lo mejor unos $20,000. Hay una diferencia sustancial. Eso es lo que buscan las normas internacionales, que lo que está anotado en la contabilidad se asemeje a lo real, a lo real. ¿Y qué es lo real? Lo que puede usted recibir o pagar si es que usted estaría vendiendo o comprando, ¿no? Y presentar adecuadamente, ¿no? Y presentar adecuadamente en los libros respectivos. De esta manera, pues la gerencia tomará las decisiones más acertadas que sean posibles, pero para tomar esas decisiones acertadas tienen que presentar datos reales. Eso es lo que pasaba antes. Presentaban datos reales y obviamente por más gerente que sea, con datos reales, pues las decisiones eran desacertadas, ¿no? Eran desacertadas. Aquí tenemos algunas definiciones que pueden darse para valorar una empresa. A partir de transparentar cifras de los estados financieros que denoten veracidad y actualidad. Es decir, todo viene lo que ya venimos explicando, de que prácticamente la valoración de las empresas tiene que darse a que tanto los activos como los pasivos estén valorados al valor casi real,
casi real. Y eso se llama el valor razonable, puede ser en el caso de los inventarios el valor neto realizable, en el caso de las deudas puede ser el costo amortizado, etcétera, etcétera, ¿no? Continuamos. Dice, la contabilidad mejora los sistemas operativos. Claro que sí. La contabilidad, aplicando las normas internacionales, ayuda a mejorar los sistemas operativos. Se puede dividir el negocio en segmentos, se puede implantar controles por centros de costos y responsabilidad, se puede evaluar rendimientos y resultados por segmentos, productos o servicios, se puede evitar problemas y aprovechar oportunidades, claro que sí, se puede mejorar y afianzar el control interno. Claro, esto se da en las empresas grandes. Háblese de La Favorita, háblese de Mi Comisariato, háblese de Kiwi, háblese de Pronaca, de las empresas que se me viene a la mente al momento. Hablamos un poco del ciclo económico y el proceso contable. El ciclo económico o el proceso contable no inicia con los asientos contables, ni con la clasificación, inicia mucho más atrás. En su oportunidad indicaremos dónde inicia y cuáles son los pasos del proceso contable. Pero aquí decimos que la gerencia toma decisiones de inversión, financiamiento y operación. Esto prácticamente cuando nosotros hagamos el estado de flujos del efectivo, veremos cómo entra y sale el dinero bajo estas tres tipos de actividades: operación, inversión y financiamiento. Hablamos del proceso, de los procesos contables, los pasos que sigue la contabilidad hasta llegar a estados financieros y los tipos de estados financieros que ya vamos a analizar más adelantito. Claro, lo producto evidente de esto son los estados financieros, ¿no? Los estados financieros. Continuamos. Las características cualitativas de los estados financieros. Debe ser oportuno. Obviamente, porque a usted si le ponen una información que ya no es actualizada y que ya no es oportuna, es difícil que usted pueda tomar decisiones. Tiene que ser comparable. Básicamente tiene que ser comparable con estados financieros pasados, ¿sí? Pasados, ¿sí? También tiene que tener fiabilidad. ¿Qué es esto de tener fiabilidad? De ser lo más creíbles posibles, y para que sean lo más creíbles posibles, tiene que acercarse a la realidad. Recuerden que la contabilidad no es exacta. Por eso los auditores, cuando presentan sus informes, dicen, en nuestra opinión, no dice la contabilidad es exacta o los estados financieros son exactos. Lo que hablan es de razonabilidad. Y dicen los estados financieros, en mi opinión, son razonables. No son razonables, son razonables parcialmente, no, se abstienen de opinar, etcétera, etcétera, ¿no? La comprensibilidad tiene que ser lo más claros, lo más comprensible posible, porque entiéndase que muchos accionistas, muchos empresarios, muchos emprendedores, ellos ponen el dinero, ponen sus recursos y prácticamente hay que hacerles entenderlo en lo más fácil posible para ellos. Ellos lo que les interesa es saber si es que están ganando o no están ganando. Y si es que están ganando, cuánto están ganando, ¿no? Y la relevancia, es decir, la información debe ser proporcionada para permitir a los usuarios a detectar los datos más importantes y la toma de decisiones que viene consigo. Los estados financieros son los que presenta la norma internacional de contabilidad número 1, ¿no?
el estado de resultados integrales, el estado de situación financiera, el estado de flujos del efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas aclaratorias. Ojo, las notas aclaratorias no son estados financieros en sí, pero las normas internacionales le ponen el rango de estados financieros para darse cuenta que qué importantes son notas aclaratorias. Es decir, usted tiene que aclarar si usted, me invento, si es que la depreciación estaba llevando por el método, qué sé yo, acelerado y decide cambiar de método y poner el método de línea recta, por decir algo, usted tiene que poner en notas aclaratorias el por qué ese cambio y por qué ese cambio. Igual puede ser los inventarios, ¿no es cierto? Los inventarios que son valorados con tarjetas CARD, a lo mejor lleva el método FIFO y decide cambiar el método promedio. Tiene que decir en notas aclaratorias el por qué decidió cambiar de metodología. Obviamente los estados financieros son estados financieros que miden la evolución económica, patrimonial de la empresa, ¿no? Estos son el estado de resultados integrales y el estado de evolución del patrimonio. Y los que miden la situación financiera son asimismo dos: el estado de situación financiera o conocido como balance general y el estado de flujos del efectivo. Además tenemos las notas aclaratorias que ya hemos dicho de qué se trata, ¿no? De qué se trata. Aquí vemos brevemente el estado de resultados integrales, que por un lado vienen los ingresos, las rentas, por otro lado vienen obviamente los ingresos ordinarios, las características, luego vienen los costos y los gastos para llegar a una utilidad ordinaria, a una utilidad operativa. De ahí viene un segundo segmento que son los famosos ORI, otros resultados integrales. Es decir, ganancias o pérdidas que no corresponden al giro del negocio, ¿no? Al giro del negocio. Aquí seguimos con los costos y gastos del estado de resultados integrales, como habíamos indicado anteriormente. Aquí tenemos el estado de situación financiera, es que mide la situación financiera, como su nombre lo indica, por un lado los activos y por otro lado los pasivos y el patrimonio. Obviamente los activos, ¿qué dice la norma sobre los activos? La norma dice que los activos son recursos controlados por la entidad, productos de sucesos pasados, de los cuales se espera que en el futuro genere beneficios económicos. Así dice la norma. Y si es que ustedes analizan, eso es, porque antes decíamos nosotros que el activo eran los bienes y derechos de propiedad de la empresa. Pero hay que tomar en cuenta que la empresa es un nombre ficticio. En la realidad no existe. En la realidad no existe, solo existe para la ley. Hablemos aquí en Riobamba, por ejemplo, la Cemento Chimborazo. La Cemento Chimborazo en la realidad no existe, solo existe jurídicamente. Porque los dueños ahorita es un grupo peruano, un grupo Glory. Ellos son los dueños de la empresa. ¿Sí? Entonces, miren qué equivocados que estuvimos al decir que los activos son recursos, son bienes y derechos de propiedad de la empresa. No son bienes y derechos de propiedad de la empresa. Es de propiedad de quienes lo financian. De propiedad de quienes lo financian, ¿no? Sí, claro, obviamente los pasivos no ha cambiado con normas, son obligaciones presentes. La norma dice producto de sucesos pasados que para desprenderse se necesita obviamente utilizar recursos. Claro, si yo una obligación, una deuda, ¿con qué pago? Pago con recursos, es obvio. Pago con recursos. Del 80 al 90% pago con recursos económicos. Esto es caja o estos bancos. O a lo mejor, en algunos casos, pagaré con recursos que no sean ni caja ni banco, sino a lo mejor le pago con un terreno,
si es que tengo terrenos en demasía en la empresa, le pago a lo mejor con un vehículo, le pago con mercadería, etcétera, etcétera, ¿no? Esos los pasivos. Y el patrimonio, que no es otra cosa que la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿no? Más o menos eso decíamos antes. Es la diferencia entre lo que tenemos y lo que debemos. Más o menos así. La norma dice que el patrimonio es el valor residual, es decir, la diferencia entre el activo y el pasivo. Estado de flujos del efectivo. ¿Qué es el estado de flujos del efectivo? No es otra cosa que un informe donde se reflejan, donde se detallan tanto los ingresos como las salidas del efectivo por tres tipos de actividades. Actividad de operación, actividad de inversión y financiamiento. ¿Qué se obtiene? La información clasificada sobre el monto de ingresos y salidas del efectivo ocurridos durante el periodo de las tres actividades. Recuerden que el estado de resultados nos da la utilidad, pero aquí el estado de flujos del efectivo nos da de esa utilidad cuánto hemos recibido en efectivo. Y eso es lo importante. ¿Qué saco yo si es que tengo unas buenas ventas, unas excelentes ventas y todas las ventas son a crédito? Obviamente me quedo en liquidez y no tengo con qué pagar a empleados, no tengo con qué pagar a servicios básicos, etcétera, etcétera. Miren lo importante como es de alguna manera mediar de que vendamos bien, pero vendamos también parte en efectivo y si es que damos crédito, que el crédito no sea a muy largo plazo. Estados de cambios en el patrimonio. Ustedes saben que las cuentas del patrimonio es el mismo capital, las utilidades, las reservas, ¿sí? Los dividendos, es decir, la utilidad a disposición de accionistas. Obviamente son las cuentas que van moviéndose de acuerdo a lo que decidan los dueños, los accionistas. De pronto de la utilidad, dice muy bien, de la utilidad solo repartámonos, declaremos dividendos un 50%. El otro 50% dejemos una reserva para futura capitalización, cosas así, ¿no? Eso detalla el estado de cambios en el